Listo. Ahí va, 2, 3. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar poquitito para que se conecten más personitas. Y recuerden, hoy tenemos invitado especial. Está el doctor David de regreso. ¡Yay! Buenas Y noches a todos. pues hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Seguimos con esto de la obesidad, pero ahora visto desde la perspectiva, ¿no? Ya de otro profesional de la salud, un médico súper reconocido, ¿no? Que tiene ya varias especialidades, así que pues demos unos minutitos para que entren más personitas, ¿va? Aquí andamos todavía con la semana. ¿En el mes? En el mes, para tratar la obesidad, que es un tema muy, muy complejo, como se habrán dado cuenta todos. No es un tema de un día, ni de dos, ni de una sesión. Creo que, pues, y eso que lo estamos haciendo tratando de abarcar lo más importante con la información, pues, más esencial, pero realmente, en verdad, si tienen más dudas y todo, ya sea que tengan a su médico, nutriólogo de confianza, o en dado caso, pues también contáctenos con mucha confianza para continuar apoyándolos, ¿no? Que ese es el objetivo. Además, recuerden que las sesiones que estamos teniendo es para concientizar, en ningún momento es para estigmatizar. Acuérdense que el lema es juntos sin estigma. Entonces, no confundamos, por favor, la parte como que puede denominarse a veces como un poquito de estigma, de decir, ay, es que nada más te dicen que no estés gordo o cosas por el estilo o nada más por molestar. No, no es esa parte. Recuerden que acá todo es muy serio, nos tomamos muy en serio tu salud, entonces todas las pláticas que te traemos de verdad que es simplemente para concientizar porque nos preocupamos por tu salud. Exactamente, que es lo más importante. Sabemos que muchas cosas dependen de uno, pero hay otras que el ambiente propio puede ser que se nos dificulte el llevar una alimentación lo más saludable que quisiéramos, pero pues hay que ver estrategias que nos puedan apoyar a irla mejorando, ¿no? Hay que recordar que ninguna persona es perfecta, hasta nosotras como Nutris y como el médico David, pues hay días que dice, chin, me pasé, no debí de haber hecho esto, pero bueno, una vez al año no hace daño, pero sí estar conscientes de esas pequeñas veces que lo hacemos, pues saber que podemos compensarlos o podemos hacer otras actividades que nos pueden ayudar, ¿no? Más que nada, pues, tiene, ¿no? El hecho de abusar ya de este tipo de prácticas, ¿no? De no cuidar nuestra salud y, bueno, ¿en qué se relaciona más que nada con la cuestión de la salud, de este problemita de qué es la obesidad, ¿no? Estas personas que viven con obesidad, como lo estamos llevando en estas sesiones, pues, ¿qué puede ocurrirnos, ¿no? Si seguimos sin hacer caso a cuidarnos. Y, pues, vamos, pues, ¿qué les parece presentando, ¿no? Al doctor? Les recordamos, sí, nuestro invitado hoy es el doctor David Carmona. Él es médico internista, sí, y aparte es médico endocrinólogo, o sea, tiene estas dos especialidades y está certificado por ambos colegios, sí. Y bueno, aparte de todo esto, realizó su especialidad en lo que fue el Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde. Además, es docente de medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. O sea, tiene, la verdad, un super currículum y pues qué mejor que él para venir y hablarnos, ¿no? Sobre este tema tan importante, cómo él, que es endocrinólogo, puede ver este caso de las personas que viven con obesidad y cómo pues hay ciertas ocasiones en las que sí recomiendan ellos mismos como médicos pues que se tenga que tratar, ¿no? Que se tenga que derivar con un especialista como seríamos nosotras en nutrición y pues hacer el manejo integral, así como lo vimos con Alejandra el lunes, ¿no? Con la cuestión de la psicología, pues también aquí tenemos que integrar con la parte médica. Así que pues bienvenido, David, muchas gracias por darnos hoy otra vez de tu tiempo y pues tienes la palabra tú solito, ¿va?
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy un poquito de las complicaciones o de las implicaciones que tiene la obesidad y por qué sí se considera una enfermedad. Entonces voy a compartirles ahorita unas diapositivas que preparé para ustedes y vamos a ver. Creo que aquí estamos. Nada más ahorita que... Bueno, ya me presentó ahorita la licenciada Carla. Vamos a cambiar la diapositiva. Bueno, entonces primero me gustaría que comenzáramos con un poquito de mitos y realidades de la obesidad, porque de repente vemos que todos los programas de televisión, los programas de radio, las revistas, el periódico, de la plática en el mercado, se llena de mucha información de obesidad, pero no toda es verdadera y hay que ver de dónde se está obteniendo. Entonces, el primero creo que es uno de los que está más arraigados en nuestra sociedad. ¿El hipotiroidismo o las enfermedades tiroideas causan obesidad? Entonces, la respuesta es no. Un paciente que tiene hipotiroidismo puede llegar a subir un poquito de peso, más o menos van a subir un 5% de su peso basal, y esto va a ser por retención de líquidos. Lo que sí puede suceder es que si un paciente que tiene hipotiroidismo y que está descompensado o que no está tratado, puede costarle más trabajo bajar de peso, sí, porque su metabolismo va a ser más lento, pero que el hipotiroidismo como tal sea causa de obesidad, no. Llegan a muchos pacientes a la consulta que me dicen, bueno, es que yo tengo un poquito de exceso de peso, y entonces yo creo que probablemente sea un problema tiroideo. Entonces, bueno, sí lo podemos descartar, pero no, esto es un mito, ¿sí? Y de todas maneras, aunque alguien padezca hipotiroidismo, si está correctamente suplementado con hormonas tiroideas y está en metas de tratamiento, su metabolismo va a ser el mismo que el de un paciente sano. Entonces, sí, este es un mito muy grande. El segundo que también me gustaría desmentir es que si algún medicamento cura la obesidad. No. Nosotros sí tenemos herramientas o tratamientos farmacológicos que nos pueden ayudar a que el paciente pierda un poco más de peso o se acelere la pérdida del peso o inclusive se mantenga, pero la solución no es yo voy a tomar este medicamento y me voy a adelgazar. Realmente los medicamentos serios que están aprobados, que tienen muchos estudios de fondo y que son los que nosotros prescribimos, como yo les comento, son un empujoncito extra. Aquí el trabajo lo van a hacer tanto nuestras compañeras, las nutriólogas, y ustedes mismos en la casa siguiendo la dieta y haciendo actividad física. Esa es la verdadera clave del éxito. El medicamento que yo les pueda prescribir, por supuesto, les va a ayudar a perder un poquito de peso. ¿Dónde estaban esos kilos que van a bajar con el medicamento? Pero hasta ahorita no hay ninguna cura. Si la hubiera, pues créanme que no estaríamos enfrentándonos a tantos problemas de salud que nos está trayendo la obesidad. Entonces, a todo aquel que les quiera vender algún producto maravilla, algún remedio que le diga, le voy a curar la obesidad, pues no, lamento informarles que no es cierto y mejor hay que cambiarlo porque no sabemos qué implicaciones o qué consecuencias pueda tener a largo plazo. Y finalmente, bueno, esta es una pregunta muy importante. Hemos visto algunas tendencias donde se dice, bueno, es que nos violentan los médicos. El médico hoy me dice que tengo obesidad o me siento mal porque mi doctor me dice que estoy obeso. Bueno, miren, la obesidad sí es una enfermedad. Es como decirle a un paciente, usted tiene cáncer, usted tiene diabetes, usted tiene una fractura del codo. ¿Sí? La obesidad es una enfermedad. Cuando nosotros lo decimos, no es en un sentido peyorativo ni es en un sentido de hacer sentir mal a la persona. Es simplemente decirle su diagnóstico para nosotros, en base a eso, poder trabajar en una solución que lo lleve a sanar o a sentirse mejor, a prevenirle complicaciones. Entonces, básicamente, por eso se considera una enfermedad y ahorita vamos a ver por qué. Y finalmente, una pregunta importante. ¿Debemos de normalizarla? Debemos de decir, bueno, mi hijo tiene un par de kilos de más, mi mamá tiene un par de kilos de más, o mi esposo tiene un par de kilos de más, mi esposa tiene un par de kilos de más. ¿Lo voy a dejar así? Bueno, no, porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Si son sobre todo pues seres queridos, familia de nosotros, siempre, creo que queremos lo mejor para nuestra familia y para las personas que nos importan. Entonces, por esta razón, debemos de mantenerlos lo más sanos que se pueda, cuidarlos y evitarles complicaciones, porque lo que a ellos les pase, pues evidentemente va a tener una repercusión en todo el ámbito familiar. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia. Actualmente, como yo les decía, bueno, se cree que debemos de dejar de considerar la obesidad como un problema, o anteriormente se decía que, bueno, las personas que tenían un poquito de kilos extra, de peso, de más, era porque estaban sanos, etcétera. Pero no, miren, aquí les pongo el ejemplo.
Hace muchos años, por ahí del siglo X, en España, existía el rey de León, que era un reino, y se llamaba Don Sancho y tenía obesidad. Entonces, esta obesidad lo llevó a perder su trono. ¿Por qué? Porque era un rey que ya no podía pelear, que no podía subirse a su caballo, que no podía cargar la espada. Y entonces hubo un intento como de golpe de Estado, y pues un rey que no puede pelear en ese tiempo donde el poder o las dinastías se mantenían a base de la guerra, pues perdió su trono. Entonces, al momento de que esto sucede, pues se prende la alarma, ¿verdad? Perdí mi trono por este peso. Entonces decide viajar a una ciudad al sur de España que se llama Córdoba, y lo llevan con este médico judío, un nombre muy difícil de pronunciar, pero aquí se los puse. Entonces este médico judío le realiza lo que fue la primera cirugía bariátrica de la historia. ¿Qué es lo que hace con el paciente? Le cose la boca, le deja solamente un pequeño espacio para que pueda ingerir algo de líquidos, y lo hacía realizar largas caminatas. Entonces el rey Don Sancho llega a perder muchísimo peso, le descosen la boca, retoma él su actividad física, puede montar al caballo, puede empezar a pelear, entonces regresa a León y recupera su trono. Entonces, desde aquí ya nosotros estamos viendo cómo la obesidad nos puede llevar a tener ciertas consecuencias, que en este caso, bueno, fueron políticas, pero ahorita vamos a ver las consecuencias de la salud que podemos llegar a tener. Entonces, la obesidad era muy rara hasta los años 60. A partir de los años 70 es cuando comienza a hacerse más frecuente. Esta foto y varias fotos de esta época son muy famosas. Vemos la foto de una playa por ahí de la década de los 60, y si nosotros nos fijamos, la mayoría de la gente es delgada. ¿Sí? No me estoy refiriendo a que veamos cuerpos de novela y músculos, etc. No, simplemente vemos gente delgada. Entonces, es a partir de aquí que nosotros empezamos a ver un aumento en el alza de casos de obesidad. Hasta 1985 es cuando se reconoce ya la obesidad como una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Porque muchos van a decir, bueno, ¿por qué es una enfermedad o qué es esto? Bueno, la enfermedad es una interrupción, un cese o desorden de la función de un sistema, órgano, o la pérdida de una función. Entonces, ahorita vamos a ver por qué la obesidad cataloga como esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene obesidad? Bueno, no solamente hay una alteración corporal en cuanto a la composición, que aumenta el tejido graso, etcétera, sino que también va a haber disfunción de las funciones fisiológicas, de las que vamos a hablar ahorita. Las funciones fisiológicas son como las funciones normales que debe hacer nuestro cuerpo, y también hay una alteración psicológica, ¿sí? Entonces, pues me va a afectar básicamente las tres esferas importantes del cuerpo: la mente, la apariencia y la función. También esto, bueno, pues vamos a tener modificación de ciertas funciones, que ahorita las vamos a ir describiendo un poquito más. Vamos a tener defectos muy característicos que se asocian a la obesidad, y que están relacionados con el exceso del peso, con el aumento en la adiposidad o en el tejido graso. Y finalmente, bueno, pues todo esto se va a deber a la respuesta que tengamos a distintos factores ambientales. Entonces, bueno, tenemos aquí la famosa clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que en base al índice de masa corporal nos ayuda a clasificar al paciente. Ya sabemos que de 18.5 a 24.9 es como la meta donde debemos estar todos. Y bueno, a partir de 30, pues ya tenemos nosotros al paciente con obesidad, y tenemos 3 diferentes grados. Por aquí también las licenciadas en nutrición nos podrán ayudar o les van a explicar, cuando ustedes las visiten, les hagan sus medidas antropométricas, que bueno, también hay que ver qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo. No es lo mismo que un paciente haga muchísimo ejercicio, levante muchísimas pesas, tenga un índice de masa corporal de 35, pero la mayor parte sea músculo. O no es lo mismo un paciente, tengo pacientes, o habrán visto también aquí las compañeras especialistas en nutrición, pacientes que tienen índices de masa corporal normales, pero con muchísima grasa. Entonces, aquí realmente en la obesidad lo que nosotros nos tenemos que cuidar es del exceso de tejido graso, que va a tener ciertos cambios deleterios en nuestro cuerpo. Entonces, la obesidad la podemos clasificar en dos tipos. La primaria, esta es cuando nosotros tenemos desde el nacimiento. Son niños que tienen alteraciones, síndromes hereditarios o alteraciones en sus genes, donde ya el niño desde el nacimiento va a tener una necesidad de estar comiendo, y va a tender a ganar peso. Entonces, estos son los más difíciles de tratar, porque desde muy pequeños desarrollan grandes cantidades de tejido adiposo, de grasa, y entonces, pues esto es porque su cuerpo simplemente no está funcionando adecuadamente. Y después tenemos la obesidad secundaria, que es la que vemos más comúnmente. Y entonces esto también, además de que yo no lleve la dieta adecuada, que lleve un estilo de vida sedentaria, puede haber algunas alteraciones neurológicas, tumores, lesiones en el cerebro,
algunas alteraciones en las hormonas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, algunas alteraciones psicológicas donde el paciente puede sufrir un trauma, puede tener ansiedad y lo pueden llevar a comer en exceso, y algunos medicamentos como algunas clases de antidepresivos o derivados de la cortisona que me pueden llevar también a ganar algunos kilos de más. Entonces siempre en el abordaje o cuando nosotros tenemos un paciente con obesidad, pues empezamos a ver desde cuándo empezó su problema del peso y evidentemente tratamos de buscar o de descartar algunas de estas causas porque si no las tratamos, pues va a ser más difícil que el paciente baje de peso. Si no hay ninguna de estas, pues entonces es simplemente la combinación de malos hábitos de ejercicio, de alimentación, lo que me llevaron a subir de peso. Y bueno, vamos a hablar ahora sí, creo que lo más importante o las complicaciones. ¿Por qué yo quiero llevar a mis pacientes a un índice de masa corporal normal o a que disminuyan estos grados tan importantes de tejido adiposo, de grasa, de esta acumulación de tejido graso? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento de peso? Pues esto me va a llevar a un aumento del estrés, a un estrés a mi cuerpo. A mayor cantidad de grasa, mayor estrés va a haber en el cuerpo. ¿Cuáles son los principales órganos o sistemas que se van a afectar? Y ahorita los vamos a ver poco a poco y qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Bueno, el primero va a ser el corazón. Ya saben que el corazón es, pues digamos que muy susceptible a muchas enfermedades. Los pulmones, las articulaciones y también las hormonas se van a alterar algunas de ellas y el sistema inmunológico. Entonces vamos a empezar por el corazón. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más masa corporal, entonces mi corazón tiene que hacer un mayor trabajo, ¿sí? Si yo quiero caminar, mi cuerpo tiene que mover un peso mucho más grande, un volumen más pesado, entonces pues le vamos a cargar más trabajo. Y aquí me gustaría hacer mucho el hincapié. Entonces, hablamos hace rato también de que un paciente que tiene mucha masa muscular puede llegar a tener más peso. Pero acuérdense que los músculos son los que nos mueven. Entonces, por el contrario, si yo tengo más masa muscular, voy a ayudarle a mi cuerpo a que se mueva. Entonces, si yo tengo menos músculo y más grasa, es simplemente más peso. ¿Qué más puede pasar? Hipertensión. Así como vemos la grasita que parece bastante buena o que no nos hace nada, la grasa también produce hormonas, es un tejido activo. Entonces, muchas de estas sustancias que produce el tejido adiposo me van a generar una resistencia en las arterias que me van a llevar a que el paciente desarrolle hipertensión. La hipertensión, pues, ¿por qué se va a caracterizar? Porque las arterias se vuelven más rígidas. Entonces, el corazón tiene que bombear la sangre en contra de estas arterias que están más rígidas, que no se distienden, y aparte le estamos cargando más trabajo. Entonces, pues todo esto lleva a que el corazón vaya creciendo y en algún momento un corazón grandotote pues cae en una insuficiencia, el corazón ya no funciona bien, el paciente se empieza a hinchar, empieza a tener dificultad para moverse, se fatiga con facilidad, además de que, bueno, pues también vamos a un corazón grandotote es más fácil que se infarte y entonces pues todo esto son algunas de las implicaciones que tenemos aquí en el corazón, por eso la importancia de que tengamos la menor cantidad de volumen o de grasa que podamos lograr. ¿Qué pasa con los pulmones? Bueno, un individuo que tiene obesidad tiene una disminución de hasta el 25% de la elasticidad del pulmón. El pulmón es como un globito, se tiene que estirar, pero cuando un paciente es muy obeso, el abdomen o la grasa que se junta en la pancita, pues empieza a empujar a los pulmones y no los deja estirarse. Entonces pueden perder hasta un 25% de esta capacidad de estirarse. Entonces la respiración ya no es la misma, no se hace el mismo intercambio de aire y lo va a llevar al paciente pues, a que tenga muchos problemas respiratorios. Además de esto, bueno, pues los pacientes que son un poquito gorditos van a desarrollar algo de más volumen del cuello, el cuello se vuelve muy grueso. Entonces, cuando yo me acuesto a dormir, como vemos aquí en la imagen, todo el peso de mi cuello me va a aplastar las vías respiratorias y no van a dejar que pase el suficiente aire y van a empezar a roncar. El ronquito no es más que el sonido que hace el aire cuando pasa a través de una cavidad muy estrecha. Entonces, esto se le conoce como apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? El paciente no está oxigenando bien porque además de que los pulmones ya no se estiran como antes y de que tiene una menor entrada de aire, pues entonces el paciente ya no respira bien, el corazón tiene que bombear sangre más rápido para tratar de compensar este defecto y finalmente pues también nos va a llevar a que fallen el corazón y los pulmones a largo plazo. Entonces, esta es una de las complicaciones más severas. El paciente inclusive, un paciente que ronca y que tiene una apnea obstructiva del sueño muy severa, también puede llegar a desarrollar hipertensión y muchísimos problemas, aumento de riesgo de infartos, etcétera, ¿sí? Entonces,
aunque pueda parecer chiste o sencillo, los puros ronquidos me pueden llegar a matar a mi paciente. La disfunción articular, bueno, pues las articulaciones están diseñadas para cargar cierta cantidad de peso. Al momento en el que yo subo, los huesos empiezan a chocar más, tiene que cargar más peso mi articulación y entonces empiezan a desgastarse. El cartílago, que es esta capita azul que está aquí, que es el que se encarga de hacer que el hueso resbale, que se mueva con facilidad, se empieza a golpear, se empieza a acabar y finalmente pues nos quedamos sin cartílago, empiezan a chocar hueso con hueso, es muy doloroso, el paciente ya no puede caminar, sobre todo en la parte de las rodillas, deja de caminar, aumenta más de peso, más daño a la articulación y se vuelve un círculo vicioso. Vemos rodillas muy desgastadas, los intentamos mandar a reemplazo de rodilla por una prótesis, pero la prótesis no es lo mismo que una rodilla natural, entonces la prótesis se desgasta más rápido o no puede el peso del paciente. Entonces, esta es una de las alteraciones más graves porque me va a limitar la calidad de vida del paciente. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Bueno, la obesidad, ya les decía yo, la grasa produce muchas sustancias. Una de las sustancias que produce son, les llamamos nosotros citocinas inflamatorias. Entonces, estas son unos químicos que van a liberarse y van a estar favoreciendo la inflamación. Como cuando a nosotros nos entra un virus, una bacteria, mi cuerpo va a generar esta reacción inflamatoria para que yo me defienda, para que se activen mis defensas y combatan a la infección. Pero en este caso no hay infección, simplemente yo tengo aumento de esta cantidad de sustancias que me están generando inflamación. Esta inflamación, cuando se hace por mucho tiempo, porque pues la obesidad permanece por muchos años, me lleva a que la glucosa empiece a subir porque mi cuerpo está en un estrés, o sea, está inflamado, piensa que hay alguna infección todo el tiempo. Entonces, una respuesta que hay al estrés y a la inflamación es el aumento de la glucosa y el aumento del colesterol. Entonces, por eso la obesidad se relaciona al desarrollo de diabetes y de problemas con el colesterol. Uno de los primeros pasos pues, es la resistencia a la insulina, que es como el primer pasito antes de que se desarrolle la diabetes. El paciente empieza a pigmentarse del cuello, se pigmenta las axilas. Si ustedes se fijan o van en el camión, van a ver que las personas, algunas traen como el cuello negrito y si les tallan no se les va a quitar porque no es mugre, es simplemente una de las respuestas que vemos a estos problemas de la glucosa. Entonces, aunque yo tenga mayor inflamación y mi sistema inmune esté activo, no está combatiendo los bichitos de la misma manera. Esta inflamación crónica también me lleva a que disfuncione o baje la respuesta cuando entra un virus. Por eso actualmente en esta pandemia estamos viendo que los pacientes que tienen problemas con el peso tienen más riesgo de complicarse o incluso de fallecer. Y no nada más es para coronavirus, es para muchas otras infecciones. Y el cáncer también aumenta. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En cuanto a las alteraciones hormonales, ¿qué pasa? Bueno, pues ya habíamos visto, van a subir el colesterol y los triglicéridos. El colesterol se va a empezar a pegar en las arterias, las va a empezar a tapar. Son pacientes que se infartan, que tienen embolias, que tienen muchos problemas circulatorios. Los triglicéridos elevados se empiezan a depositar en el hígado se vuelve grasoso. Si no hacemos nada, el hígado graso te puede terminar en cirrosis. Hay pacientes que nunca probaron una copa de alcohol en su vida, pero que tuvieron hígado graso, tuvieron aumento en los triglicéridos y terminan desarrollando cirrosis. La cuestión de la glucosa, pues que va a llevar al desarrollo de diabetes. En el caso de las mujeres, pues también se asocia mucho a ovario poliquístico. En este caso, pues las menstruaciones se pueden retirar por completo, la mujer puede dejar de ovular, no va a poder tener hijos, y entonces, pues es un verdadero problema. Y finalmente, algo que se llama sarcopenia, es decir, la masa muscular se va perdiendo. Yo puedo ver un paciente muy gordito, pero va a tener muy poca cantidad de músculo. Entonces, esto le va a limitar la movilidad. La pérdida de músculo también pues, nos va a llevar a que haya más proliferación de tejido graso, y pues todo esto se asocia a todas estas complicaciones que hemos estado viendo. Y los pacientes que tienen menor cantidad de masa muscular también llegan a tener más riesgo de complicaciones y de muerte por otras causas. Ahora sí, hablando del cáncer, me gustaría recalcar esto. Ya vimos que el sistema inmune va a estar disfuncionando. El sistema inmune o nuestras defensas no solamente nos protegen de los bichos, de las bacterias, de los hongos, también nos protegen del cáncer. El cáncer se origina cuando un pedacito de nuestro cuerpo cambia de forma, cambia de función, entonces empieza a crecer de forma desmedida. Entonces nuestro sistema inmune, que es tan inteligente, tiene la capacidad de reconocerlo, va y lo ataca y muchas veces lo frena
y se quita. Cuando es muy, muy grande, pues bueno, sí surge el tumor, igual que las infecciones. Cuando es una bacteria muy resistente, o hay muchas bacterias, logran vencer al sistema inmunológico, pero muchas veces nuestro sistema inmune nos está librando de cánceres o del desarrollo de tumores. Entonces, cuando está disfuncional, aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de endometrio, que es una parte del útero de la matriz, cáncer de mama, cáncer de esófago, páncreas y de vesícula biliar. Entonces, pues esto también es una parte importante porque si nosotros disminuimos el peso o llegamos a un peso sano, pues fíjense, hasta esto lo podemos prevenir. Me gustan, y no había hablado de las imágenes, quise poner estas pinturas de un artista colombiano, Fernando Botero, que se dedica a pintar personas con un poquito de exceso de peso, y es de lo que hablaban hace rato nuestras compañeras nutriólogas. La obesidad no estamos violentando al paciente, ni queremos decir, no, pues es que usted se ve mal, por eso quiero que baja de peso. No, si ustedes se fijan, son pinturas muy bonitas, muy bien hechas, y no estamos criticando la forma del cuerpo. ¿Sí? Lo podemos ver que se ve bien. Lo que estamos criticando o lo que estamos no criticando, sino lo que queremos llevar al paciente es a que esté sano. Queremos un paciente sano, queremos un paciente que no tenga estas complicaciones, que tenga una buena calidad de vida. Y entonces, por esa razón, es por la que queremos que disminuya su adiposidad o su tejido graso. ¿Sí? La apariencia, bueno, pues esa va y viene, pero la salud es, acuérdense, una de las cosas más importantes y que no podemos darnos el lujo de perder. Entonces, por esta razón, me gusta explicar siempre las consecuencias para que estemos bien conscientes de lo que puede llegar a pasar y que debemos de prevenirlo y es relativamente sencillo, pues simplemente cuidar nuestros hábitos y hacer ejercicio y llevar un buen estilo de vida y todo eso nos va a ahorrar miles de visitas al médico, medicamentos, complicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues finalmente me gustaría cerrar con las implicaciones. Dependiendo de los estudios que nosotros revisemos, un paciente que tiene obesidad puede tener una pérdida de hasta 6 años de vida o una disminución de 6 años de vida respecto al promedio de gente de su edad que tiene un índice de masa corporal normal. Y nos puede restar el hecho de padecer obesidad hasta 15 o 19 años de vida sana. Son 15 a 20 años que yo voy a vivir enfermo con complicaciones. Y creo que esta es la parte más importante, porque no es lo mismo que yo llegue a los 50 y pueda caminar, pueda moverme, pueda hacer lo que yo quiera, a que esté a los 60 con dolor de rodillas, no me puedo mover, tengo que estar conectado al oxígeno o ya me infarté, tengo que tomar medicamentos, me tengo que inyectar insulina. Entonces, aquí es muy importante la calidad de vida que nosotros queremos llevar y eso es lo que debemos de pensar. ¿Cómo quiero llegar yo o cómo quiero estar en 10 o 15 años? Y por mi parte sería todo. No sé si tengan por ahí algunas preguntitas. Doctor David, yo sí quisiera retomar algunos puntos antes de pasar a los comentarios. Es el momento para que en el chat nos pregunten todo lo que quieran. Retomar algunos puntos. El doctor David hace unos momentos nos muestra que en realidad la obesidad como tal, o sea, antes, y si ustedes les preguntan a sus papás o sus abuelitos, les van a decir, es que antes no había gente gorda. Así tal cual se los dice, sin necesidad de estar estigmatizando. Lo aclaro porque hoy en día luego toman tus palabras y las tuercen, ¿no? Pero de verdad, o sea, mi mamá es lo que dice, antes no veías gente gorda. Entonces, esto comienza a aumentar década de los 60, de los 70 y tiene mucho que ver con el ingreso de la comida ultraprocesada, de la comida rápida. Y tiene mucho que ver con que dejamos de hacer actividad física. Hay muchas implicaciones, no es solo tema de estética y lo volvemos a recalcar, no es tema de estética. El doctor te lo volvió a decir y ya lo hemos dicho en las sesiones pasadas, puede haber gente que aparentemente, personas que aparentemente son delgadas y sin embargo tienen un gran porcentaje de tejido adiposo. Doctor, otra cosa, mencionó que el corazón se hipertrofia, ¿no? Por esta situación de que tiene que
hay mayor presión con la que tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo, con la que está bombeando. Y entonces esta hipertrofia a la larga, pues en realidad lo que está generando es una disfunción. En la historia natural de la enfermedad, por así decirlo, de la obesidad o del exceso de tejido adiposo, lo que se ve es que esta inflamación puede generar hipertrofia, pero también genera hipoxia. Entonces hay muerte celular también y también hay fibrosis. De este tema de la fibrosis, normalmente lo que les comento a los pacientes, sobre todo ya relacionándolo con la parte del hígado graso, que muchas veces es como de, todo el mundo tiene hígado graso, no pasa nada. Pero el hígado graso, así como lo acaba de decir el doctor David, puede generar cirrosis. Y si hay cirrosis, puede generar un cáncer de hígado. Y algo tan sencillo de tratar como es el hígado graso se puede complicar tremendamente. Entonces, solo quisiera recalcar esto y no sé si nos pudieras explicar un poquito más qué es la hipoxia para que también nuestros seguidores les quede así como súper claro y el tema de la fibrosis que se genera a raíz de este exceso de tejido graso. Mira, entonces lo importante aquí, como yo les comentaba, bueno, es nuestro cuerpo necesita de nutrientes y de oxígeno para poder funcionar. Entonces, en la obesidad, pues hay hipoxia. La hipoxia es simplemente disminución en la cantidad de oxígeno. Mecanismos son muchísimos. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, los problemas respiratorios, cuando un corazón también falla, pues no es capaz de llevar suficiente sangre a todos los tejidos, porque es un corazón que ya está disfuncional. Entonces también los tejidos empiezan a sufrir una disminución en el riego o en su aporte de nutrientes, de oxígeno, de sangre, etcétera. Además de esto, la inflamación que también nos está generando la propia obesidad produce algo que también se llaman radicales libres de oxígeno y son sustancias que son tóxicas para todas las células. Entonces, hay mucha muerte de diferentes pedacitos de nuestros órganos, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos muerte celular, el cuerpo lo tiene que reparar. Entonces, muchas veces no es capaz de reponer todo el tejido que se está muriendo y se genera tejido de cicatriz, como cuando yo me corto, o si es una cirugía muy grande o una herida muy grande, se van a fijar que queda ahí la marca y no es igual a la piel. Si es una cortada pequeñita, ni se me va a notar. Pero si es una herida profunda, queda una cicatriz. Entonces, eso pasa con los órganos. Se reemplaza por ese tejido de cicatriz, que es un tejido fibroso, grueso y que no sirve o no tiene una función que tenía el tejido original. Entonces, todo esto por ejemplo, en hígado puede llegar a pasar cuando hay tanto depósito de grasa. Esto me conduce a que se inflame el hígado, se le conoce como esteatohepatitis no alcohólica, y bueno, eso puede progresar a que vaya fibrosándose mi hígado. Es tanta la inflamación, tanta el acúmulo de grasa, que finalmente mi hígado se empieza a reemplazar por tejido cicatrizal y como comentaban también ahorita, o sea, puede inclusive este recambio o este intento de mi cuerpo por tratar de reparar puede llevar a que haya un error en el reemplazo del tejido y aparezca por ahí un cáncer. Entonces, sí es muy importante por esa razón, pues, el mantener nosotros la pérdida del peso, porque en el momento que yo bajo el peso, disminuyo los niveles de tejido adiposo, de grasa, voy a disminuir esta cantidad de sustancias inflamatorias que están circulando y pues voy a darle como un respiro, literalmente, porque va a llegar más aire, más circulación a todo mi cuerpo. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Un tema muy complejo, muy amplio, de hecho, para analizar. También aquí otra pregunta que sería importante, que muchas personas dentro de su desesperación o estrés por bajar de peso, lamentablemente nos encontramos con colegas o con personas fuera del área de la salud que empiezan a recomendar medicamentos o pastillas que muchas veces llegan y qué te dio el anterior nutriólogo, qué te estuviste tomando y ni siquiera saben qué se estuvieron tomando, con qué nombre. Entonces ahí sí sería muy importante hacer énfasis de cuestiones de farmacología. Y bueno, tú que eres endocrinólogo, creo que nos podrías explicar un poquito más al respecto. Sí, miren, lo que yo les comento a mis pacientes siempre es, los medicamentos para bajar de peso no son milagrosos. O sea, lo más que me pueden llevar a perder es como un 10% del peso extra cuando el paciente hace dieta y ejercicio. O sea, no son la cura milagrosa. Hay que tener mucho cuidado porque hasta en las farmacias de repente hay muchos productos para bajar de peso que ni siquiera se necesita receta médica y no están aprobados para bajar de peso, y lo que yo les digo a los pacientes, no están aprobados y nunca van a estar.
porque contienen muchas, inclusive tienen hormonas tiroideas, contienen muchas sustancias que sí me van a llevar a perder peso, pero a costos muy altos. Me pueden llevar a dañar mi salud, a producir más problemas en el corazón, me pueden llevar al desarrollo de osteoporosis, me pueden producir hipertensión, me pueden producir muchísimo daño. Y a final de cuentas, cuando yo lo suspenda, si yo no hice dieta, si yo no hice ejercicio, evidentemente lo que yo perdí lo voy a ganar. No es que este famoso rebote es eso. Si yo no cambio mi estilo de vida, en el momento que yo suspenda el medicamento, aunque me haya funcionado y no me haya causado daños, voy a volver a ganar el peso. Entonces aquí la idea es la siguiente. Nosotros cuando prescribimos un medicamento, uno tiene que tener el paciente ya su plan de alimentación por nutrición, porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo y perdiendo dinero en el medicamento porque no nos va a servir. Entonces, la idea es, mi paciente ya tiene dieta, ya está haciendo ejercicio, yo inicio el medicamento para que tenga un plus o un empujoncito en su pérdida de peso y el hábito de los cambios en el estilo de vida se van a quedar para siempre. Un paciente que ya desarrolló obesidad, que ya desarrolló sobrepeso, toda la vida va a estar propenso a hacerlo. Así es su metabolismo. Entonces, el momento en el que se descuide, va a volver. ¿Sí? No es que, es que rebote, no, no rebota. Simplemente usted tiene que tener un buen hábito o alimenticio o un hábito de ejercicio y así lo tiene que mantener siempre para que se pueda mantener sano. Y que tengan cuidado cuando les dan en el sobrecito las pastillas sin decirles ni qué contienen. O sea, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que contienen porque luego van con el médico y no saben ni lo que están tomando. Entonces también eso es peligroso. Algunas veces hasta vitaminas naturales. Sí. Siempre pregunten. Yo digo, nunca está de más que aunque yo sé que muchas veces les da pena a los pacientes, a los consultantes decir, bueno, es que, ¿qué me estás dando? Siempre pregunten, si no les queda algo claro, no saben por qué les están dando tal medicamento, pues nunca está de más siempre cuestionar. Y no por el lado de a lo mejor de ataque, creo que ninguno de los que estamos presentes nos interfiere o nos causa alguna molestia que nos pregunten, al contrario, creo que es muy valioso porque así vemos que el paciente se está involucrando en su cuidado y quiere aprender, que la finalidad es eso, empezarles a ayudar a poner un granito de arena y todas las dudas que puedan tener, pues irse las resolviendo. Así es. Tengo aquí una pregunta que estoy viendo. Nos preguntan acerca de que las personas roncan. Si se disminuye de peso, ¿se deja de roncar? ¿Se deja de presentar este síntoma? Definitivamente sí. A menor cantidad de peso es menos la carga en el tórax, menos el volumen del abdomen que me está comprimiendo mis pulmones, menos volumen de cuello, entonces sí mejora. Cuando nosotros vamos a iniciar todo este protocolo de estudio, siempre lo ideal, pues también cuando es muy severo, si el paciente ya tiene problemas de presión, etcétera, nos coordinamos con el neumólogo porque la pérdida de peso no va a ser inmediata, no va a durar 1 o 2 meses. Entonces, hay algunos aparatitos que se ponen por la noche que se llaman CPAP, que nos ayuda a mejorar bastante la ventilación, pero sí, definitivamente la cura, pues es bajar de peso. Sí. Que ahí igual retomar, ¿no? Porque ahora imagínense, ¿no? Tienen este exceso de tejido graso, tienen hipertensión, fuman, no hacen ejercicio y tienen este tema de la sarcopenia. Entonces, esa situación de que te sientes cansado todo el tiempo, no es, te lo va a resolver una pastilla. O sea, tienes que perder grasa. Ya lo viste ahorita en las imágenes, no sé, de verdad, se tienen que llevar esa idea acá, porque no es solo, y el doctor lo dijo, no es el tema de que no, porque no nos guste cómo te ves, ya por eso queremos que bajes de peso, no, de verdad, no. Es todo lo que está ocasionando internamente. Y algo muy importante que mencionan ahorita, la venta de pastillas. Miren, si ustedes ahorita pusieron atención, vieron que la obesidad es súper compleja y esto es nomás como la punta del témpano de hielo de todas las complicaciones que puede llegar a tener. Entonces, realmente para nosotros dejar un tratamiento que baje de peso, tenemos que tomar en cuenta todas las posibilidades de cosas que ya pueden estar fallando. Entonces, aquí como comentaba inclusive la licenciada Carla, a veces que dejan anfetaminas,
Entonces, si el paciente tiene hipertensión o tiene ya problemas de la circulación y le dejan anfetaminas, pues hasta puede sangrar aquí arriba, tener un derrame cerebral. Entonces, de verdad son cosas muy peligrosas. Y sí, como decían, pregúntenle a la nutrióloga, bueno, ¿qué me estás dejando? Entonces, a mí cuando me preguntan mis pacientes, bueno, ¿qué nutrióloga me recomienda? O a veces ya han visto varias, algunas les han dejado medicamentos, la respuesta es la que no le dé pastillas, que no sabe qué son. Esa es la Seguro, mejor Ha sido más seguro. claro. ¿No? Y que De hecho, es muy inclusive, común, ¿no, chicas? Que a mí en lo personal en consulta siempre me ha pasado que antes de agendarte una cita te hablan, ¿no? Y te dicen, ¿y solamente das dieta o también tú das pastillas? Y al momento en que les dices, no, solamente te voy a manejar un plan de alimentación, te voy a enseñar a comer, yo digo que un 80% de esas personas que quiere acudir a consulta contigo se va. se Dice, cortan las llamadas, no sé muchísimas por qué. pip, Sí, pip, ya sé, es como que lo cierto. ven como un plus, ¿no? Lo ven como algo que dices, me está dando un valor agregado, pero realmente una persona que a primera instancia, nosotros como nutrólogos pues no podemos recomendar ningún fármaco en primera. Y en segunda, un suplemento que nosotros lo sugeramos desde la primera, o sea, ni te estoy todavía evaluando como para decir, sí, yo te voy a recomendar suplementos, realmente tampoco, siempre es toda una valoración, no es a primera instancia, a menos de que ya se traiga un antecedente previo de alguna enfermedad, pero de todas maneras no sería lo más ético hacerlo. Entonces también yo creo que hay que cambiar un poquito esa visión que tienen muchas personas, que esperemos que con esta plática les quede un poquito más claro el por qué a lo mejor no lo utilizamos como primera instancia. Y pues ahora sí que fármacos, los médicos son los que son los idóneos para poderlo sugerir. Aparte que si te están dando algo que, por ejemplo, viene en una bolsita, en un frasquito que no está ni etiquetado, ya desde ahí te tendría que sonar la alarma de que algo no está bien. La ley es clara y cualquier suplemento, cualquier medicamento tiene que estar perfectamente identificado en la etiqueta. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, de verdad, no aceptes cualquier cosa que te estén dando solo por la idea de que vas a obtener un resultado rápido. Lo que te ha costado trabajo ganar en un año, 5 años, 10, 20 años de tu vida, no lo vas a perder en una semana, en un mes. Eso es imposible. Ya lo vimos en la sesión con Lupita, te lo hemos dicho en otras sesiones, eso no es posible, vas a perder otra cosa, pero no vas a perder tejido graso, que es lo que te está ocasionando tantas enfermedades, tantas complicaciones. Sí, comentando esto de Marisol, ¿no? Muchas veces también, no sé, creo ustedes tal vez lo aplican, chicas, que te dicen, tengo que bajar 10 kilos en 2 semanas porque tengo una fiesta, ¿sí? Y entonces Clásico. es como, La boda a los 15 años. así es. ¿Cuánto tiempo tardaste en subir esos 10 kilos? ¿Un año? Esas 6 tallas. meses, ¿sí? ¿Cómo quieres tú perderlos en 2 semanas? ¿Y qué quieres perder, Carla? Porque muchas veces me dicen, no, es que yo fui o yo hice tal dieta y perdí 2 kilos en 3 días y demás. Sí, pero ¿qué perdiste? ¿Porcentaje de grasa? ¿Músculo? ¿Agua? O sea, entonces también es qué, ¿no? Y pues tenemos aquí una pregunta muy interesante hablando sobre cuestiones de obesidad que muchas veces las personas, y yo creo que aquí pues el más idóneo para contestarla sería el doctor David, ¿qué piensan o qué pasa con la manga gástrica o con pues Miren, cirugías? las cirugías, eso es un tema muy interesante. La cirugía la tenemos ciertas recomendaciones dependiendo del índice de masa corporal y de las complicaciones que ya tenga el paciente con diabetes. Definitivamente es una excelente opción. Si pensamos que eso te me va a arreglar la vida, la cirugía, o ya sea la manga gástrica, el bypass, lo que ustedes quieran, hay diferentes tipos de cirugías para pérdida de peso. Lo que hacen es lo siguiente, me van a acelerar la pérdida del peso, pero yo tengo que seguir con dieta y con ejercicio. De hecho, si, los estudios que tenemos y que siguen a los pacientes 10, 15 años, la mayoría, los que dejan el seguimiento, que ya no hacen la dieta, que no dejan el ejercicio, recuperan el peso, con y a pesar de la manga gástrica o a pesar del bypass.
Entonces, la herramienta o lo que nosotros hacemos cuando le decimos al paciente, usted es candidato a cirugía bariátrica, es simplemente acelerar la pérdida del peso y es como la solución a largo plazo. Su estómago va a ser más pequeño, se va a llenar con menos comida y le va a facilitar mantenerse en un peso. Pero si el paciente vuelve a comer las grandes cantidades, carbohidratos simples, azúcares, etcétera, va a volver a distender el estómago y se va a volver a repetir la misma historia. Entonces, si es de mucha utilidad, por supuesto que sirven y deberíamos de inclusive pues hacerlas a lo mejor un poquito más, pues son muy caras, pero no es la solución. O sea, la única solución para bajar de peso la tienen ustedes en las manos y es dieta y ejercicio. Hay herramientas que los van a ayudar a lograrlo más rápido, pero eso depende al 100% de ustedes. Entonces ahí se tendría que valorar primeramente, ¿no? Para no en primera instancia sugerirlo, sino ver también el lado tanto psicológico, nutricional y médico, a ver si es candidato. Exacto. Nuestra función como endocrinólogos es, número uno, buscar las complicaciones de la obesidad, tratarlas, iniciar la pérdida del peso, porque también para meterlos a una cirugía de pérdida de peso tienen que perder un porcentaje de kilos. Y entonces, si el paciente es candidato, si no tiene, por ejemplo, si tiene muchos problemas respiratorios, a veces tampoco pueden pasar a quirófano, tienen que perder peso primero. Entonces, es ponerlo en las mejores condiciones posibles, ver que no haya deficiencia de vitamina D, que también se asocia a la obesidad. Bueno, muchas cosas, tratarlas y ya una vez que el paciente está listo, meterlo al quirófano para que vaya en las mejores condiciones posibles. Y los pacientes que tienen obesidad y que llegan a ser candidatos a cirugía bariátrica, pues evidentemente es porque tienen un grado alto de obesidad y también las complicaciones pues, son mayores de entrar a un quirófano. Entonces, la idea es que entre lo mejor que se pueda para que le vaya bien al paciente. Pero sí, lo primero se tiene que hacer un abordaje muy completo, un estudio del paciente, tratarlo y ya después se deriva al cirujano. Ok, muchas gracias. Por acá, en un mensaje privado, preguntan, doctor, ¿qué tan relacionada está la obesidad con la candidiasis? Miren, la obesidad sí da un cierto grado de inmunosupresión. Habría que ver dónde está la candidiasis, porque hay candidiasis mucocutánea que está en la boca, que en el esófago, en la vagina, etc. Y los pacientes con obesidad, donde más lo vemos es entre los pliegues de la piel. Eso es porque, pues, cuando hay como estas lonjitas y queda ese espacio, pues se guarda humedad, calor, y acuérdense que los honguitos les gustan los lugares húmedos y calientitos. Entonces, pues ahí se desarrolla la cándida. Entonces, sí, mientras no nos deshagamos de ese exceso de peso, pues se va a estar favoreciendo. Ya, por ejemplo, cuando se desarrolla en otros sitios como la candidiasis vulvovaginal, en la boca, etcétera, bueno, eso ya lo vemos más bien sobre todo en pacientes que hay diabetes, cuando hay descontrol. Pero la candidiasis de la piel sí es muy frecuente y es por eso, o sea, son pacientes que se tienen que poner gasitas, trapitos entre los pliegues para tratar de disminuir la humedad. Ok, gracias. Igual hay otro comentario que nos dicen que si al iniciar un proceso para adelgazar es necesario hacer alguna desintoxicación, chicas, y que porque ha visto en algunos lugares, ¿no?, de internet que muchas veces es lento el hecho de adelgazar porque tenemos muchos tóxicos en la comida procesada. Realmente lo que se necesita para el proceso de adelgazar es simplemente que lo evalúe la nutrióloga, vea su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo, etcétera, calcule su requerimiento de calorías en base a la actividad que van a hacer. Y bueno, eso lo pueden explicar mejor las licenciadas, pero realmente más bien es la calidad de los alimentos que van a consumir. Si nosotros no podemos bajar es porque o nos calcularon mal nuestro requerimiento o porque no estamos consumiendo la calidad de alimentos óptima. Muchas veces no es tanto la cantidad, porque de repente yo tengo pacientes que me dicen, es que ya no como nada de carnes, dejé todo y entonces estoy comiendo ya nada de carnes, puras verduras. Bueno, también el paciente se va a desnutrir, va a perder masa muscular y entonces por eso creo que aquí el papel y la explicación se lo podrán dar las nutriólogas. No hay que hacer ninguna desintoxicación, es simplemente mejorar la calidad de los alimentos. Exacto. Doctor, otro comentario. Normalmente lo que en algunos casos hemos visto de otros colegas es que mencionan que esto de la obesidad, bueno, se ha visto que hay pacientes que al realizar estudios o análisis de sangre, todos sus laboratoriales están en rango. La cuestión, y creo que estaría padre que nuestros seguidores lo escucharan de ti, el tema de la homeostasis y cómo el cuerpo en realidad va a luchar todo lo que pueda
hasta donde pueda para mantener esos niveles normales, pero no significa que eso, o sea, no significa que en realidad esté bien, ¿no? Que esté sano. Exacto. Miren, hay un concepto que se le conoce y que de hecho está en todas las publicaciones, que es el obeso metabólicamente sano. Y sí, efectivamente, ese es un paciente que tiene obesidad y que si le tomamos glucosa, insulina, de pruebas de función hepática, todo va a salir normal. Bueno, pues ese es simplemente cuestión de tiempo. Hay pacientes que van a tardar años en desarrollar las complicaciones y hay quien las va a desarrollar de forma más temprana. Pero sí, el hecho de que yo diga, pues es que está todo bien, yo puedo seguir comiendo, es nada más cuestión de tiempo. Sí, también acuérdense que a mayor edad aumenta el riesgo de más complicaciones. Entonces, o sea, un paciente que tiene 20 años, pues apenas, y a lo mejor empezó con la obesidad a los 12 años, bueno, a sus articulaciones apenas tienen 8 años de cargar el peso. Déjenlo que llegue a los 30 y entonces ahí van a empezar a sufrir. Y pasa lo mismo con el corazón y con todos los órganos. Es cuestión de tiempo nada más. O sea, es una bomba de tiempo el hecho de padecer obesidad y decir de todas maneras, ahorita estoy obesito, pero estoy sano. ¿Sí? Y creo que es mejor cuando sale todo bien que empiecen a bajar de peso, porque entonces si llegan a un peso a un índice de masa corporal normal, pues felicidades, nunca tuvieron las complicaciones. Pero si ya se esperan a que tienen diabetes, etcétera, pues inclusive, por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes de reciente inicio y si bajan de peso, ya sea con dieta y ejercicio o con cirugía bariátrica, muchas veces vemos la remisión de la diabetes cuando tiene poco tiempo. Sí, pero si se esperan años, pues es como todo, o sea, ya no esperen los mismos resultados de que si lo hubieran hecho desde el principio. Bueno, entonces aquí tómenlo por ese lado, como dice el doctor David, pues si eres metabólicamente sano todavía, a pesar de tener un exceso de tejido adiposo, pues entonces estás en un perfecto momento para retomar o ayudar a cuidarse y favorecer esa pérdida de tejido o de porcentaje de grasa. Entonces, ahora sí que no es dejarlo con que estoy sano completamente, simplemente ahorita estamos, como decía Marisol también, con esa homeostasis que el cuerpo trata de equilibrar lo más posible. Muy bien. Exactamente. Pues creo que hoy nos extendimos bastante. Ojalá y de verdad, te tomes esto en serio, nos ayudes a compartir, porque yo creo que sesiones como estas son pocas. Y si compartes memes, pues comparte esta plática que está buenísima. Ayúdanos de verdad a que tengamos el día de mañana menos y menos pacientes con complicaciones graves. De verdad no sabes lo que es estar de nuestro lado del escritorio, como dicen, y ver que llegas en condiciones, la verdad, a veces lamentables. Entonces, por favor, ayúdenos, tomen acción. Más personas tomando acción hoy significan menos en tratamiento mañana. Muy bien. Nomás última preguntita para ya irnos, pero se me hizo muy interesante. Dice, ¿en cuánto tiempo podemos ver que la acantosis debido a la resistencia a la insulina desaparece? ¿Es factible? Si desaparece el tiempo, eso es muy variable, porque eso depende de qué tan rápido el paciente mejore su sensibilidad. Por ejemplo, los pacientes que en cuanto más pérdida de peso, más actividad física y más dieta, evidentemente sucede más rápido. Eso ya depende mucho de cada paciente, pero sí, yo he tenido pacientes que tienen de verdad un collar negro y en axilas y en ingles y hasta en codos, nudillos, y con el paso de los meses, los vemos que de repente ya llegan blancos, ya no se ve nada. Y sí se quita todo, nada más es pues cuestión de apegarse al tratamiento y pues a las medidas. Pero así como Perfecto. un tiempo como tal, no lo hay, porque depende mucho de la velocidad con la que pierdan peso, la cantidad de ejercicio, etc. Muchas gracias, David. Esa pregunta era importante y dije antes de... Sí, es muy buena pregunta. Bueno, a mí me llegó un mensaje privado sobre si pudiera posteriormente, David, a hablarnos un poquito de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, por lo que tocaste del tema, que pues hay hormonas, ¿no? Y obviamente se relaciona mucho a esta cuestión también de incremento de peso, ¿sí? Entonces, bueno, llegó ese mensajito de ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces me comentaba esta chica
que hay muchas mujeres que lo padecen, su ginecólogo le dice, es algo muy común, ya casi todas tienen ovario poliquístico, pero ¿qué tan común es o qué es lo que implica, ¿no? También esta parte, ya vimos que sí hay un problema de peso, pero también qué otras cuestiones pudiera haber, ¿no? Para, si te interesa otra vez Sí, darnos... claro que sí. Lo programamos y hablamos acerca del ovario poliquístico. Muy bien. Pues, te agradecemos, David, por estar con nosotros. Siempre un placer que nos estés acompañando. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Nos seguimos a ver si que viendo los lunes. Y pues también nuestras publicaciones. Compartan, por favor, esta información si les fue de utilidad. Compartan y Gracias. recuerden, Cuídense. sigan al doctor David Carmona también en su página, ¿sí? Si quieres dar igual tus contactos, David, lo vamos a volver a poner en el video, pero si quieres decirlo ahorita, igual coméntales. En Facebook me encuentran como doctor, abreviado Dr. David E. Carmona Navarro. Ahí están mis datos de consulta, de todo, y de repente también ponemos por ahí información útil para los pacientes. Excelente. Síganlo, entonces sigan su página también, muy buena, ¿va? Hasta luego. Cuídense Que pasen mucho. buenas noches. Bye, bye. Descansen.